como sabéis, desde hace ya algún tiempo, pues estamos hablando de un sueño, de una visión que tiene la Iglesia sobre 10.000 personas. Y ya durante varias semanas, pues el pastor ha ido introduciéndonos en el terreno del avivamiento y ha dejado claro de que Dios es un Dios de multiplicación, ¿no? Entonces yo he preparado un mensaje que le he puesto por nombre La evidencia profética de la multiplicación. Y entonces vamos a comenzar a modo introductorio, con lo que es la realidad del avivamiento. En primer lugar, hemos de tener en cuenta que la venida del Señor está cerca. Ahora, interpretar la palabra cerca según el pensamiento de Dios a mí me resulta imposible. Así que no me queda más remedio que interpretarla literalmente. O sea, que puede ser en cualquier momento. Puede ser en cualquier momento. Pero esto le da un carácter de urgencia a nuestro cometido. Y no solo a nuestra congregación, sino a cualquier congregación que se pare y contemple las señales que en el mundo están sucediendo. En cierta ocasión, los discípulos, los que luego fueron los apóstoles, le preguntaron a Jesús: Señor, ¿cuándo acontecerán estas cosas? Y él les responde que ellos miraban al cielo para saber cuándo llovían, ¿no? Y les dijo que estuvieran atentos a las señales, ¿no? Y vamos a empezar por la Biblia. Esto puede parecer absurdo, ¿no? Porque nosotros utilizamos la Biblia, ¿no? Un cristiano que no use la Biblia es como un contable que no usa la calculadora. Todos sabemos que la Biblia es donde Dios se revela, donde revela sus planes, cómo llevarlos a cabo, cómo vivir nuestras vidas. Pero lo que a mí me interesa en esta tarde es lo que la Biblia dice de sí misma. Y si nos vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, 19 al 21, dice el Señor, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí hay dos cosas muy importantes. Primero es la afirmación de que tenemos la palabra profética más segura. Aquí el Señor nos está hablando de seguridad, nos está hablando de fidelidad, de cumplimiento, de que esto es algo que no tiene nada que ver con los hombres, es algo que tiene que ver con Dios y concretamente con el Espíritu Santo. Y luego nos dice que estemos centrados en la Biblia, que estemos atentos, dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Y aquí está resaltando la centralidad de la Biblia. La Biblia tiene que estar en el centro de nuestra vida, no es un capricho de que el pastor nos aliente a que leamos la Biblia o que lo hagamos unos a otros o que insistamos una y otra vez de que tenemos que leer la Biblia. Entonces ya aquí nos está dando un toque de atención. Primero, porque es una antorcha que alumbra y todos sabemos que vivimos en un mundo de tinieblas. Entonces vamos a pasar a ver cuáles son las evidencias de este avivamiento. Normalmente lo haría al revés, ¿no? Cómo llegar, no plantearía cómo llegar al avivamiento, pero voy a hacerlo al revés. Voy a presentar un ejemplo de avivamiento y luego
vamos a ver la secuencia de las cosas que yo he encontrado en la palabra de Dios. En Apocalipsis 7, 9 al 10, leemos, dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Quiero que nos quedemos con la parte que dice, la cual nadie podía contar. Dejarlo en vuestras mentes o escribirlo. Más adelante, en el mismo capítulo, en los versículos 13 y 14, dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome a Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han salido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquí estamos viendo una cosa muy interesante. La gran tribulación, si habéis leído algo sobre escatología, que es el estudio de los acontecimientos finales, se divide en dos periodos de 3 años y medio. Y se supone que esto sucede en los 3 últimos años y medio, que es la gran tribulación. Entonces, si en 3 años y medio vemos un número, una multitud, la cual nadie podía contar, esto solamente puede proceder de un avivamiento. En 3 años y medio, una multitud que ni siquiera podía contarse estuviera delante de la presencia del trono de Dios y del Cordero. Creo que si miráramos las estadísticas hoy, ni remotamente nos acercaríamos a esa cantidad que corresponde solo a una parte de los salvados. Ahí no contamos los que ya han partido con el Señor, ni los que quedamos en la tierra, que somos salvos, ni los que todavía han de creer por la palabra de nosotros. Así que aquí encontramos que una evidencia del número incalculable que serán salvados de todo pueblo, lengua, raza y nación. Pero esto no se refiere concretamente a este sueño o a esta visión que nosotros tenemos y por la que estamos orando y por la que queramos trabajar. Yo particularmente creo que esto va a ser fruto de muchos avivamientos en toda la tierra. En Romanos 11 nos dice Pablo que cuando haya llegado la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Bueno, esto hay que entenderlo, porque también Pablo nos aclara que no por haber nacido en Israel es uno un verdadero israelita y tiene derecho a la salvación, sino el que cree en el Señor Jesucristo. Pero consultando a algunos comentaristas de cómo sucedería esto, algunos creen que serán los que queden al final de la gran tribulación y todos serán salvados. Y otros dicen que posiblemente haya un mover espectacular del Espíritu Santo, ¿no? Y traerá esa convicción de pecado a aquellos judíos que todavía queden en Israel al final de estos tiempos. Todos sabemos que Apocalipsis es un libro profético. La Biblia es profecía, ya lo veíamos en el versículo de Pedro, ¿no? Que es la palabra profética más segura. En Apocalipsis 1:3 leemos: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas,
porque el tiempo está cerca. Otra vez nos vuelven a llamar la atención la Escritura con el tema de que el tiempo está cerca. Y llegado a este punto, yo lo que interpreto es que está recalcando una urgencia del evangelismo. El evangelismo no es ni más ni menos que predicar el evangelio. Y aquí hago yo un parón y reflexiono y encuentro que a mi entender hay dos llamados o dos misiones o dos mandamientos que son cruciales para el creyente. El primero lo encontramos en Marcos 16:15, donde nos dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. He escogido este versículo donde no se menciona bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque posiblemente en alguna ocasión tengamos que predicarle a alguna persona que no tenga ocasión de bautizarse, ya sea porque esté en su lecho de muerte o porque las circunstancias no lo permitan. Y por eso he querido poner esto, ¿no? Y también para que sepamos que el bautismo tampoco es un requisito para salvación. El requisito para salvación es la fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y luego en Hechos 1:8 encontramos lo que el Señor ya una vez dice, una vez que ha ascendido. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que aquí encontramos dos cosas: la predicación del Evangelio y el ser testigos. Causas que favorecen el avivamiento. Y a esta parte me gustaría que prestarais especial atención. En Éxodo 1:12 nos dice la palabra del Señor: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y en Hechos 1:8 dice: y Saulo consentía en su muerte. Se está refiriendo a la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y sabemos, si continuamos leyendo Hechos, que Felipe revolucionó Samaria hasta el punto de que Pedro y Juan tuvieron que trasladarse allí, ¿no?, para comprobar lo que allí estaba sucediendo. Entonces ahora pasamos a hacer una reflexión sobre y un análisis sobre los tiempos actuales, ¿no? Como ese llamado que el Señor nos hace a que estemos pendientes a las señales y demás. Bueno, voy a poner en primer lugar la última noticia que hemos conocido, ¿no? En España se ha aprobado la ley de la eutanasia, ¿no? No sé si sabéis también que Amazon, la tan famosa Amazon que tanto utilizamos, ha prohibido la venta de libros cristianos que toquen la ideología de género o se metan con el movimiento LGTBIQ. Por otra parte, tenemos el adoctrinamiento de nuestros hijos en los colegios, el aborto, la pena de muerte, los genocidios, están las guerras, las pestilencias, los rumores de guerra, cosas que, terremotos, inundaciones, cosas que estamos viendo desde hace mucho tiempo que se están convirtiendo
ya no en excepcionales, sino en cotidianas, ¿no? Hace algunas semanas tuve una pequeña conversación con el pastor sobre la iglesia perseguida y la lista mundial de persecución que manda Puertas Abiertas, donde él me mandaba unas imágenes, ¿no?, que eran espeluznantes, y mi respuesta fue, escrito está, le dije al pastor, le dijo, escrito está. Así que ahí está el tema de la persecución, de la opresión que hemos visto en Éxodo y en Hechos, pero también hay una cosa a la que debemos estar muy atentos, y nos lo recuerda Pablo en Gálatas 2:4. Dice, y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Hermanos, tenemos que tener un cuidado especial de la iglesia y pedirle al Señor discernimiento. Tenemos que estar velando, pendiente de quién entra, de cómo se comporta, de qué es lo que habla. No tengamos miedo de ir al pastor y mostrarle nuestras inquietudes sobre una persona. Eso no es un pecado. Eso no es ningún pecado, porque nosotros somos los voceros de Dios y nosotros tenemos que llamar al pecado, y si el pastor, si un día se nos cuela un falso hermano de esto en la iglesia y el pastor un día predica y denuncia la homosexualidad como pecado, o el matrimonio entre hombres, o como en Canadá, que han aprobado el salvajismo, me parece que se llama, que son las relaciones sexuales con animales, ¿no? Alguien de estos llega, lo oye, se va, lo comunica a las autoridades, ¿no? Y nos vemos envueltos en un lío, como ya ha pasado en otros países, ¿no? Yo creo que en los países escandinavos ya ha habido algún pastor que ha sido encarcelado por negarse a celebrar un matrimonio homosexual. Pero ahora vamos a la parte que más me ha llamado la atención de todo esto, y por lo que creo que debemos de abrazar tanto la opresión como la persecución como algo bueno, porque produce multiplicación y crecimiento. La opresión desemboca en multiplicación y crecimiento, y ya lo vemos en Éxodo. Dice, cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Y vemos también en ese texto que los egipcios tenían temor al ver ese crecimiento de los judíos, ¿no? Así que la multiplicación y el crecimiento genera temor al mundo. Como todos sabéis, Egipto en la Biblia representa al mundo, y los hijos de Israel somos nosotros. Y entonces aquí encontramos una verdad grandiosa, encontramos una verdad maravillosa. El mundo nos teme, el mundo tiene miedo de los hijos de Dios. El objetivo de Satanás no es el mundo, aunque se lleve por delante a mucha gente del mundo. El objetivo de Satanás es la iglesia, impedir que la iglesia cumpla con su propósito aquí en la tierra. Pues bien, sabiendo esta verdad, vamos a pasar a ver cuál es la forma de lograrlo. ¿Cómo se consigue este avivamiento? En Hechos 2, 37 y 38 encontramos a Pedro, ¿no? Bueno, vamos a leerlo. Dice, al oír esto, se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estamos hablando del primer discurso de Pedro. Me he centrado en la parte final porque Pedro hace un relato de los acontecimientos, de cómo ellos rechazaron al Mesías, cómo ellos eran los responsables de que mataran al autor de la vida, y por último le presenta el Evangelio, le dice qué es lo que tienen que hacer para ser salvos, ¿no? Y entonces Pedro está cumpliendo aquí con estos dos puntos, estos dos llamados que yo mencioné antes como cruciales. Pedro está haciendo aquí de predicador y de testigo. ¿Cuáles son los beneficios de estas acciones? Pues la salvación y el don del Espíritu Santo. El resultado lo vemos en Hechos 2:41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Con una sola predicación, con un solo acto de obediencia de un hombre, predicando el Evangelio de Jesucristo y testificando de la verdad, porque en definitiva un testigo es aquel que da testimonio de la verdad. Si nos fijamos en los juicios, cuando llaman a un testigo a declarar, es ¿para qué? Para que diga la verdad, ¿no? Entonces quiero concluir no solamente con una reflexión y con una pregunta, ¿no? Quiero concluir con un recordatorio de las cosas importantes que hemos visto en este breve tiempo. En primer lugar, deciros que el avivamiento no es un invento del hombre, aunque el término no aparezca en las Escrituras. El avivamiento es una realidad. En segundo lugar, resaltar de que la Biblia es la palabra profética más segura y que debemos estar atentos a ellas. Por otra parte, tenemos que estar vigilantes en la iglesia. También esa verdad tan tremenda de que el mundo teme a los hijos de Dios. También la prioridad de testificar y de ser testigos de la verdad. Y como consecuencia de esto vemos a un Pedro llevando a los pies de Cristo como a 3.000 almas. Y es ahora donde yo quiero dejar clavado en vuestros corazones, ¿no? La reflexión final. Nosotros estamos pidiendo un alma para Cristo para ver esa realidad, la visión de los 10.000. ¿Acaso no podremos lograrlo si tenemos el principal requisito? Y este es: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Tenemos el poder para traer un alma a Cristo? Que el Señor os bendiga.